La parsha de esta semana, parsha Truma, la palabra Truma significa donación, comienza explicando las donaciones que el pueblo de Israel tenía que dar al templo, digamos, al tabernáculo, el templo móvil del pueblo de Israel en el desierto, para efectivamente construir este tabernáculo. Dios indicó detalle por detalle quién tenía que hacerlo, cómo tenía que ser hecho, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta, la parsha se llama Truma, donación, y comienza hablando de los diferentes tipos de donaciones, qué elementos había que donar, cuánto de cada uno, qué era necesario, etcétera. Luego, que esto en realidad es algo muy cortito al comienzo de la parsha, al comienzo de la sección, luego la Torá explica ampliamente, casi como si fuese una clase de arquitectura, sobre cómo debe ser construido el Mishkan, el tabernáculo, qué utensilios iba a haber, para qué iban a ser utilizados, cómo iban a ser, qué medidas tenían, detalles y detalles. Ahora bien, una de las reglas en el mundo hasídico, por así decir, es que el nombre de cada cosa indica la esencia de esa cosa. De hecho, las letras que componen una determinada palabra en la lengua santa tienen una energía determinada. Cuando se combinan esas letras, forman una palabra, que esa palabra es el nombre de esa cosa. Esas energías sumadas de cada letra, formando una palabra, más la energía de la palabra, etc., le dan fuerza a esa cosa. Ahora bien, lo mismo se aplica a la parsha. Si la parsha, la sección entera, se llama Truma, donación, esa es la traducción, entonces aparentemente toda la parsha, todos los asuntos de la sección tienen que ver con esa palabra, con donación. Pero del tema donaciones solamente se habla al comienzo de la parsha. El resto no tiene nada que ver con donaciones, tiene que ver con construcción, con quién, cómo, cuánto, etc. Entonces, ¿por qué la parsha se llama Truma? Aparentemente la parsha, en lugar de llamarse donación, debería llamarse hagan un templo para mí. Ok, hagan un templo para mí. ¿Cómo se hace? Junta plata y construí esto y aquello. Pero la parsha se llama Truma, donación. ¿Por qué? Para entender esto, tenemos que entender la diferencia básica que hay entre Parshas Yisro, donde Dios entrega la Torá, y en el momento en que Dios entrega la Torá residió sobre el monte Sinai la Kedusha, la santidad divina. De hecho, estaba prohibido acercarse al monte Sinai, prohibido tocar el lugar, el que tocaba el lugar se moría. La revelación divina era tan profunda, tan elevada, etcétera, que era algo sobrecogedor. Incluso en el texto mismo dice que el pueblo de Israel se fue para atrás, temblaban, tenían miedo, no entendían, rayos, truenos, humeante el monte, etc. Esto fue el momento de la entrega de la Torá. Es decir, un movimiento de arriba hacia abajo. Dios apareció en el monte Sinai, como dice el texto mismo, Vayered Hashem al Sinai, bajó Dios sobre el monte Sinai y se reveló y bla, bla, bla. En el momento que Dios se retiró, ¡pum!, toda esa santidad, todo ese movimiento, todo ese humo y qué sé yo, desapareció. Esto es lo que ocurre cuando Dios, por así decir, Él decide revelarse, Él se aparece, por así decir, y genera un ruido y un lío terrible, pero el mundo, por así decir, no está preparado para recibir toda esa santidad en el momento en que Dios se revela, de arriba hacia abajo, porque Él decidió. El mundo está totalmente confundido. En el momento que se retira esa revelación divina por motivación propia divina, ¡pum!, se acabó toda esa kedusha, toda esa santidad. De hecho, el monte Sinai hoy en día no tiene ninguna santidad. Tampoco sabemos exacto dónde está, pero incluso si supiésemos dónde está, no tiene absolutamente ninguna santidad. Esto es Parshas Yisro. Es como Dios entrega la Torá de arriba hacia abajo, como Dios trae su kedusha, su santidad al mundo. Pero no es algo que se sostiene en el mundo. Por el otro lado, la parsha de nuestra semana, Parshas Truma, que tiene que ver con donaciones, la donación, el nombre de la parsha ni siquiera dice cuánto hay que donar, ni qué hay que donar, ni lo único que se llama la parsha es Truma, donación. El concepto de una donación es que el ser humano, la persona, hace algo para beneficio de otro, dona esto a otro. En este caso estamos hablando de una donación de diferentes materiales para la construcción de un templo, para la construcción de donde esté revelada la presencia de Dios. Dicho en otras palabras, es el trabajo de abajo hacia arriba, es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para que resida en este mundo en forma permanente, no en forma temporaria, como Parshas Yisro, la entrega de la Torá, sino en forma permanente, resida en este mundo físico y material la santidad divina. Entonces, la parsha se llama Truma, donación, no solamente porque empieza hablando de donaciones, porque el resto de la parsha no habla de donaciones. El resto de la sección habla de cómo construir y qué construir. La parsha se llama Truma porque esto representa nuestro trabajo, nuestro aporte a la creación. Y de hecho, nuestros sabios dicen que cuando una persona se comporta según la voluntad de Dios, cada uno de nosotros nos volvemos socios de Dios
en la creación, hacemos de todo este mundo una morada para él. Y este es todo el concepto, justamente, de la parasha de esta semana, del Mishkan, del tabernáculo, del templo en Jerusalén. Hacer residir, revelar la presencia de Dios incluso aquí abajo en este mundo físico y material. ¿Cuándo lo vamos a ver con nuestros ojos? Con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.